Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aquí cuando leemos el capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo hace una división entre la carne y el espíritu. Y aquí él dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando una persona no conoce este principio, este secreto que aparece en la Biblia, es un principio del mundo espiritual, pero está escrito como a manera de secreto. Cuando una persona no conoce este secreto, piensa que Dios espera de nosotros que nosotros seamos buenos. Cuando miramos el corazón de todas las religiones, la base de todas las religiones es pensar de la misma manera. Todas las religiones piensan que lo que Dios espera de nosotros es que seamos buenas personas. Pero aquí dice el apóstol Pablo un secreto. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Podemos hacer el bien? Según lo que dice este versículo. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Podemos hacer el bien? La carne, esta carne puede hacer el bien. Jesús lo dijo más resumido. Jesús lo dijo en Juan capítulo 3. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿La carne puede hacer el bien? De ninguna manera. Parece, según las religiones, según el corazón de las religiones, sí, claro. Es más, nosotros sabemos que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, que dice él, sed santos porque Dios es santo, sed santos porque yo soy santo. Entonces, las personas piensan, debemos esforzarnos para portarnos bien. ¿De dónde sale esa interpretación? Cuando dice sed santos, está diciendo que debemos esforzarnos para ser mejores en comparación con otros. ¿De dónde sale esa interpretación? Pero ese es el corazón del ser humano en modo natural. Es decir, sin conocer a Dios, cuando alguien no conoce a Dios, no conoce el versículo, los versículos que estamos mencionando el día de hoy, piensa que Dios espera que nosotros seamos buenas personas. Pero no, cuando dice sed santos, porque yo soy santo, sed santos. Ahora, se refiere a comportamientos, a algo que ver con ética, con moralidad. No se refiere a eso. No se refiere a comportamientos, no se refiere a ética, a moralidad. Se refiere a que Dios nos hizo santos. Cuando Jesús dijo, pasemos al otro lado, ¿sí se acuerdan, no? Pasemos a lo en Marcos capítulo 5. Jesús dijo, pasemos al, más exactamente el versículo 35. ¿Por qué Jesús dijo, pasemos al otro lado? Porque Jesús nos iba a pasar. En Santiago está escrito cuáles son las obras de la fe. La fe sin obras es muerta. Entonces, ¿cuáles son esas obras de la fe? Si tú le dices a alguien, ve, veo que tienes frío, ve y abrígate, abrígate para que no sientas frío. Eso no es de fe. Fe, si tú le das lo necesario para que esa persona no sienta frío. Si tú le dices a una persona, ve y aliméntate, porque yo noto que te hace falta como alimentarte, estás como desnutrido, ve, aliméntate, ve, aliméntate. Pero yo no le doy lo necesario para que esa persona esté alimentada. Eso no tiene nada que ver con la fe. La fe, si yo le doy lo que es necesario para que esa persona se alimente. Ahora, no se está refiriendo a obras de caridad, a que ustedes reúnan un poquito de dinero y hagan una, no sé, una hollada de tinto y lleven pan y le den a algunas personas. No, no se refiere a obras de caridad. ¿Quién puede dar el verdadero pan? ¿Cuál es el pan que el ser humano necesita? Jesús dijo, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Se refiere a comida? ¿Se refiere únicamente a eso? ¿A comida física? No solo de pan vivirá el hombre. Entonces, ¿de qué pan se refiere? La palabra de Dios, Jesús mismo, se está refiriendo a ese pan. El ser humano no vive solamente, la carne necesita alimentos de la carne, pero el espíritu necesita el alimento espiritual. Cuando dice que no le da lo necesario, no le da, el que le dice a una persona, ve, aliméntate, ve, caliéntate, pero no le da lo necesario, eso no es fe, eso no es fe, eso son palabrerías humanas. Pero el ser humano necesita ese pan. Pero ¿cómo obtiene ese pan?
Si ese pan viene del cielo, ¿quién lo da? Cuando dice sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué dice en Efesios capítulo 2, versículo 10? Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que fuimos creados para buenas obras. Así dice, ¿cierto? Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero ahí aclara, esas buenas obras son obras que nosotros hacemos, obras de caridad, obras de misericordia. No, no se refiere a eso. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras, ¿quién las preparó? El que es bueno. Jesús mismo dijo, ninguno hay bueno. Entonces cuando está diciendo que sed santos, cuando está diciendo así, no está diciendo que nosotros tenemos que esforzarnos. No, el versículo que hemos considerado el día de hoy que dice, el querer el bien está en mí, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ese es un secreto espiritual. Si una persona no conoce eso, lee la Biblia como si se tratara de algo que tú tienes que hacer, como si fueran tus obras, como si Dios estuviera esperando tus obras, tus buenas intenciones, tu buen deseo, pero Dios no está esperando nada de ti. ¿Qué dice Job capítulo 35, versículos 6 y 7? Dios espera algo de ti. Dios espera así que tú te esfuerces, que tú trates, que tú procures. ¿Dios está esperando eso? No. ¿Qué dice Isaías 64:4? ¿Qué dice Isaías? Dice, hasta las canas os soportaré. ¿Quién? Dios, porque nuestra carne puede hacer lo bueno, nuestra carne no puede hacer lo bueno. Cuando dice sed santos no se refiere a moralidad. Cuando dice sed santos, Él nos hizo santos. Las obras de la fe. Cuando Jesús dijo pasemos al otro lado, ¿quién hizo que todos pasaran al otro lado? Iba a haber una tempestad, pero si Jesús dijo pasemos al otro lado, Él nos iba a pasar. Si dice, ve, caliéntate, sáciate, pero no le da lo necesario, eso no es fe, eso solo palabrerías. La fe, el que dice y lo puede hacer. El ser humano puede, la carne puede, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dios es el único bueno. ¿Quién es el hacedor? Tú tienes que hacer, tú eres el hacedor. ¿Tú eres el hacedor? Bíblicamente ese título le corresponde a una sola persona. ¿Quién es el hacedor? Si hago esta pregunta y tú meditas, no, pues el hacedor es Dios. Sí, Él es el que hace. Cuando dijo, pasemos al otro lado, Él nos pasó al otro lado. Cuando dijo, sed santos, Él hizo lo necesario para que fuéramos santos. ¿Quién nos hizo santos? Él nos hizo santos. ¿Nosotros mismos? No, sed santos significa ya ustedes ahora son santos. ¿Dónde podemos ver cómo nos hizo santos? Esto sé que suena a locura para quienes se pierden, dice la Biblia, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero ¿dónde dice la Biblia que Él nos hizo santos? Ahí aparece en Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ya fuimos santificados. ¿Cómo fuimos santificados? Mediante la ofrenda del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo sed santos porque Él nos hizo santos. Él es bueno, nosotros no somos buenos. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Jesús lo dijo, ninguno hay bueno. Medita sobre esta expresión. Si Jesús dijo ninguno hay bueno, ¿tú puedes hacer algo bueno? Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, Efesios 2:10, las cuales Dios preparó. Lo único que tú tienes que hacer es creer a la palabra, andar en la palabra. La única tarea que Jesús nos puso es anunciar el Evangelio. Y ese mismo Evangelio no es tuyo, no es algo que tú hiciste, es la obra que Dios hizo. Anuncia el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Él nos redimió de la esclavitud del pecado. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar para ser libres del pecado. Solo crea la palabra de Dios. Es lo único que necesita. La salvación es por fe. Todo el mundo dice es por gracia. Por gracia significa no tuviste nada que hacer. Gracia significa no depende de tus obras, no depende de algo que tú hagas. Gracia es ya está. Solo tienes que creerlo. Solo tienes que recibirlo. ¿Cómo lo puedes recibir? Creyéndolo. Única y exclusivamente creyéndolo. Se nos acabaron los 10 minutos. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. El secreto espiritual para poderte entender, para poder entender la palabra, es saber que solo tú eres bueno. Tú lo dijiste, nuestro Señor Jesucristo dijo, ninguno hay bueno. ¿Quién puede creer a eso que está escrito en la Biblia? Si en la Biblia dice que ninguno hay bueno,
que solo Dios es bueno. ¿Por qué las religiones enseñan moralidad, ética, que las personas traten de ser buenas? Porque las religiones no conocen a Dios. Las religiones es lo que las personas esperan de Dios o se imaginan de Dios, pero no es así. Al leer la Biblia nos damos cuenta, el 99% de las religiones están equivocadas, están enseñando un error. Permite, Padre, que las personas meditando sobre estos versículos que hemos considerado el día de hoy, logren saber y creer quién es el Hacedor, no nosotros, el Hacedor es Dios. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy, todos los días por un espacio de 10 minutos, empezando el día. Empezando el día por un espacio de 10 minutos consideramos un versículo. Y considerando ese versículo, miramos el corazón de Dios. Si quieres, acompáñanos todos los días a esta misma hora. Ya son las 11. Nos hemos pasado un minuto, disculpen. Por 10 minutos, solo por 10 minutos, consideramos ese versículo. Todos los días, saca 10 minutos para recibir el pan de cada día. Hoy viste cuál es ese pan de cada día, la palabra. Todos los días recibe ese alimento. No te quedes con tu pensamiento o con tus actividades, el que hacer. Recibe todos los días la palabra de Dios. Solo dedícale 10 minutos a conocer profundamente el corazón de Dios. Nos vemos mañana a esta misma hora, finalizando, empezando a la hora en punto, finalizando a esta hora. Nos vemos. Chao.